Estamos condicionados y la Matrix nos lleva siempre a ir más rápido, a ser cada vez más zombies y a estar desconectados de nosotros mismos. Al sistema le funciona mantenernos en desconexión porque así nos puede controlar mucho más fácil. Estas personas que son estresadas, ¿así por qué es? Es como parte de la programación inconsciente que tienen que ser de cierta forma. También puede ser trauma y también creencias inconscientes, que es parte de esa misma programación. ¿Qué es la energía como tal? La energía es un cúmulo de frecuencias. Todos los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo energía. Esa frecuencia lo que hace es que cuando experimentamos nuestra vida, emanamos cierta frecuencia que se convierte en una energía en particular y eso nos permite experimentar nuestra vida tal cual como es. A la hora de las conferencias me han dicho que me ponga una plaquita, me han dado amuletos. Para protegerte. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿la energía mala nos puede entrar al cuerpo? Sí, claro. Cuando tú estás más en una frecuencia expansiva, es más difícil que eso entre. Para mí lo más fácil es estarme limpiando constantemente, energéticamente. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más, contentos y emocionados por la persona que vamos a entrevistar el día de hoy, que además nuevamente nos acompaña en Sinergéticos. Es uno de los episodios favoritos, amiga, y más vistos en Sinergéticos. En este programa nos fue muy bien la primera vez y hoy nos va a ir mejor todavía. Estoy muy feliz y honrada de estar aquí, muy agradecida contigo y tu comunidad. Y sabes que me siento bien honrado de hablar de este tema en particular que quiero tocar, del tema de las energías y qué tan importantes son. Y me hace mucha congruencia con lo que sucedió ahorita, porque te dijo Io, PR de Sinergéticos, me dice, oye, qué tranquila andas, qué bonita energía, Y le contestas, me ha costado trabajo. Me ha costado mucho trabajo alinear mi energía para ser quien soy y tener la vida que tengo. Pero se siente muy bonita tu energía porque, poniendo en contexto, vienes de Ciudad de México a grabar a Guadalajara. Se te hizo tarde por el vuelo, por el tráfico, por la calor. Entonces, estamos empezando relativamente tarde a grabar el episodio, pero vienes relajada, tranquila, exacto, disfrutando, saludando bien, bonito, con calma. Y eso es muy lindo, porque el 99% de las personas en tu situación llegué tarde. Sí. Se siente... Antes me hubiera estresado muchísimo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que cada vez confío más en que las cosas son perfectas y estoy feliz de estar aquí. Entonces nada nos puede detener. Amén. Haru, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía como tal? La energía es un cúmulo de frecuencias. Entonces nosotros como seres humanos funcionamos energéticamente. O sea, en nuestro cerebro existen iones positivos y negativos. Y eso es lo que crea nuestra realidad. En palabras más terrenales, nosotros podemos encarnar ciertas energías. Por ejemplo, puedes tener la energía de enojo, inseguridad, tristeza, y eso va a crear y va a ser la realidad que tú vas a experimentar. Pero también puedes tener energías de confianza, seguridad, etc, etc. Y puedes tú, a través de eso, experimentar la vida que tú quieras vivir, con esa energía que tú seas y encarnes. Claro, porque hay lugares que son más energéticos que otros. Te lo comento, hace poco fui a dar unas conferencias a Lima, Perú, y me tocó conocer Machu Picchu. No lo conocía. Y la verdad que es un lugar, Cusco también me tocó, sí se siente como una energía distinta, diferente. Dicen, es que es un lugar donde hay mucha energía. ¿Por qué? Sí, dicen que esos lugares, por ejemplo, los lugares de las pirámides y todo eso son como portales energéticos. Entonces, básicamente son lugares que, aunque no podemos ver ciertas cosas, pero que tienen cierta energía que pueden abrir, donde tú puedes como canalizar información, o tienen energía que puede usarse para, no sé, mucha gente se va a ir para manifestar, para crear retiros, etcétera, porque es la energía del lugar. Igual en Jerusalén había escuchado, o sea, como que hay lugares muy sagrados que tienen energía muy particular por ser portales. ¿Cuál dirías que ha sido en tu vida la técnica energética que te ayuda a desbloquear tu vida? ¿Sabes qué? Creo que todas las técnicas energéticas de raíz tienen la práctica de meditación. Entonces yo ahorita estoy muy fascinada con eso porque
todas las técnicas, por ejemplo, técnicas como Theta Healing, como constelaciones, como todo, siempre cuando las usas tienes que estar en un estado de conexión contigo mismo y tienes que llevar tu cerebro a otro lugar. Entonces, meditar yo creo que es una técnica muy valiosa, pero el tema es que como hay meditaciones de todo tipo, es importante que la uses como para manifestar, para reprogramar y para poder conectar como con esta realidad infinita, que es como el campo cuántico. Cuando tú estás meditando y llevas tu cerebro a cierta frecuencia, puedes, o sea, como técnica, puedes llevar tu cerebro a otro lugar, pero también puedes sanar ciertas cosas en esa frecuencia. ¿Cómo meditas? ¿Cómo medito? Ok, hay distintos tipos de meditaciones, pero la meditación que yo hago, literal, cierro los ojos y haciendo ciertas cosas, por ejemplo, como respiraciones, ciertas herramientas dentro de la meditación, por ejemplo, que me llevan mi cerebro a otro lugar. Y entonces lo que haces es que cuando estás meditando, estás como que te mantienes en esa frecuencia a través de la respiración, a través de ciertas visualizaciones o a través de, por ejemplo, si quieres crear algo en específico, como conectarte con esa realidad y sostenerlo en el quantum, digo yo, que el quantum es el campo cuántico, ¿no? Donde no hay nada y está todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, cuando estoy meditando y conectando con esa realidad, pasan muchas cosas en mi cuerpo, pero también en mi vida. Veo cómo todo se empieza a manifestar mucho más rápido, cómo yo me siento de cierta forma y puedo ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, cosas que igual y lo que me decías en un inicio, como igual y hay gente que llega con prisa, igual y yo puedo ver la otra perspectiva de todo es perfecto, etcétera. ¿Cómo era tu vida antes de esta técnica? Ay, Jorge. Mi vida antes era siempre estaba en supervivencia. Yo tuve depresión 16 años, creo que eso te lo había dicho en el episodio pasado. Entonces todo el tiempo tenía pensamientos suicidas, como que yo sentía que no era suficiente. Y yo llegué a técnica de meditación con Theta Healing, o sea, llevando mi frecuencia cerebral a una onda teta, y desde ahí empecé a cambiar como mis creencias, ¿ok? Entonces, mi vida antes de esto, de las prácticas meditativas, era como si tuviera una nube aquí, sí. Ya sabes, como que todo lo que te pasa, me pasaba a mí. Y así me relacionaba, como desde la carencia y estar en supervivencia todo el tiempo. Entonces, cuando estás en supervivencia todo el tiempo, no tienes tiempo ni para abrir tu corazón, ni para ser abundante, ni para compartir. Entonces, así. ¿Cómo es? ¿Qué es estar así todo el tiempo? Estar así todo el tiempo en supervivencia es estar pensando cómo vas a sobrevivir tal cual. Entonces, todo el tiempo buscas, por ejemplo, no es que si hago esto me va a pasar esto, o me van a robar, o me van a quitar. Todo el tiempo estás pensando en el peor escenario. O sea, tu mente está programada para estar buscando soluciones de cosas que ni siquiera van a pasar. Entonces, cuando tú conectas con estas técnicas de sanación que llevan y te permiten irte a otra frecuencia y permites ver tu realidad desde una frecuencia de artista, le llamo yo, tú puedes ver muchas cosas dentro de todo lo negativo que pudieras estar experimentando. Entonces, esa es la diferencia de las personas que son prósperas y están logrando cosas muy específicas, simplemente que la perspectiva de cómo ven las cosas es desde un lugar de creación en lugar de supervivencia. ¿Qué sentiste cuando empezaste a usar esta técnica de meditación? ¿Cómo empezaste a ver cambios? Primero, en mi estado de ánimo. Dos, empecé a ver y a sentir posibilidades. O sea, como que antes yo era muy negativa, todo era, no había soluciones en nada. Empecé a ver soluciones, creo que ese es lo primero. Y lo más importante es que empecé a ver cómo las cosas afuera empezaron a cambiar, pero desde adentro. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en miedos, inseguridades o esta programación de insuficiencia, ¿no? Entonces, me empezaron a pasar cosas que no me pasaban. O sea, proyectos, relaciones increíbles. O sea, es lo súper básico, pero así empecé a ver y fue como, wow, esto funciona, entonces lo voy a hacer más. Entonces, practicaba todo el tiempo, Jorge. A todo mundo
Y después te vas dando cuenta que cuando tú estás bien, exacto, empiezas a conectar con más personas que están en esa frecuencia y se va haciendo como este efecto donde empiezas a crear una realidad distinta con otro tipo de gente. Y yo le llamo la Matrix a esta realidad, ¿no? Donde nos condicionan, etcétera. Sí. Entonces, hoy en día es muy raro estar como conectada con gente que está en la Matrix, no porque esté mal ni nada, simplemente puedo ver posibilidades y puedo ver otras cosas que antes de esto no podía ver y no podía acceder y no había forma que yo pudiera ver esas posibilidades. Entonces, eso fue lo primero que empezó a pasar. ¿Qué le dirías a las personas que en este momento han intentado de todo y no ven ningún cambio en su vida? Ok. ¿Sabes qué? Todas las personas que siempre me decían, es que ya hice todo, después me daba cuenta que no habían hecho todo, pero lo primero que les puedo recomendar es que empiecen a conectar con ellos mismos. Sé que suena como muy lo mismo de siempre. Sí. Pero creo que cuando no encuentras solución y estás en el mismo lugar, ver inconscientemente por qué te funciona estar ahí. Por ejemplo, cuando yo tuve depresión tantísimos años, después me di cuenta que a mí me funcionaba porque me rescataban o era mucho más fácil vivir así que ser responsable de lo que estaba eligiendo, etcétera, etcétera. Entonces, si conectas contigo y te haces esta simple pregunta de qué me sirve, no sé, ser esta víctima o de qué me sirve. Sí. Y como desde un espacio de mucha vulnerabilidad, puedes conectar con información que te va a liberar porque al final tú eres tu propia llave, ¿no? Entonces, a las personas que no han podido cambiar nada, es que se hagan esa pregunta. Y la primera respuesta seguro va a ser de nada me sirve estar así. Pero si no, no seguirías ahí y no son dinámicas en las que las personas están. Entonces yo veo mucha gente que está en dinámicas que les funcionan a un nivel inconsciente y muy loco. Entonces primero les diría que se hicieran esa pregunta y después les diría que literal cerraran los ojos y escucharan a su corazón o conectaran con su corazón unos 5 minutos. Y eso lo hicieran todos los días. Y eso al final lo que hace es que empieza a cambiar tu frecuencia. Lo único que necesitan hacer, Jorge, es llevar su cerebro a otra frecuencia. Es lo único. Sí. Y es muy sencillo, pero a la vez no todas las prácticas de meditación te llevan ahí. Entonces, si ustedes llevan su cerebro a una frecuencia distinta que estar en supervivencia, que es un estado de beta alto, porque estás resolviendo, todo puede cambiar. Y algo que te puede llevar ahí, por ejemplo, es también respirar. Inhalar y exhalar, pero muy rápido, como muy profundo, te puede llevar a cambiar tu frecuencia cerebral y sostenerlo. O sea, el tema de las herramientas por las cuales muchas personas se desesperan o creen que no sirven es porque las hacen una vez y ya no las vuelven a hacer. Okay. Entonces tienen que ser constantes. Llevando su cerebro a otra frecuencia, respirando puede ser una forma, hacerse esa pregunta y mantenerse ahí, ¿sabes? Como... Dices, todos los días conectar con su corazón, 5 minutos. Exacto. ¿Cómo se conecta con el corazón? Hagámoslo. Ajá, hagámoslo. Sí, ¿cómo es? Ok, Jorge, ¿vas a cerrar los ojos? Sí. ¿Cierra los ojos? Cierra los ojos. Ok, cierra los ojos. Y conecta, o sea, pon atención a tu corazón. ¿Y que también la gente lo haga? Sí, que cierre sus ojos. Si va manejando, por favor, no. No. Pero si a ti te veo un poco, como estás en la entrevista, estás un poco acelerado, entonces te va a costar un poco de trabajo. Entonces mejor tú no lo hagas, mejor que me escuchen. Ok. Van a cerrar los ojos. Sí, cierren los ojos. Y van a inhalar y exhalar, pero como rápido, o sea, así, inhala y exhala. Pero eso es para conectar con el corazón o para elevar la respiración. Okay, ambos te van a llevar a... Inhalar y exhalar. Rápido, o sea, como... Exacto, sí, pero... Sí. Exacto, así. Y de ahí van a poner atención a su corazón, ¿ok? Suena muy cursi, pero es muy efectivo. Van a poner atención a su corazón. Y ahí se van a quedar 5 minutos. A ver, esto es el inicio, o sea, no es que ya por eso... Pero así empiezas a cambiar tu frecuencia. Uh-huh. Inhala un poco más profundo, Jorge, porque está muy superficial tu respiración. Exacto. Y exhalas. Exacto.
¿Por la boca o por la nariz? Por la nariz. Exacto. ¿Y rápido? Sí, un poco rápido para que conectes rápido, ¿sabes? Ajá. Pero ahí quédate, ya, no respires. Ya es ligerito. Ubicas que estás un poquito más en ti. ¿O no? ¿Me lo puedes decir? Sí, sí, sí. Digo, ya haces eso como tranquilo, en la mañana te despiertas y eso empiezas a conectar ahí. Pero ahora, es muy importante, todos tenemos capacidades intuitivas, ¿ok? Sí. O sea, todos podemos conocer, tenemos capacidades psíquicas, intuitivas y todo eso, pero esa información solo ¿Todos? llega... Todos. Ok. Pero hay gente que lo tiene mucho más bloqueado que otras personas. Si haces esto, que es muy sencillo, y te haces estas preguntas de, ok, ¿de qué me sirve siempre estar enojado? ¿De qué me sirve estar con este alcohólico? Ok, eso te llega información muy valiosa. Y ahora el punto es que si haces esto durante más tiempo, es mucho más, o sea, la conexión es mucho más profunda y esto de que hablamos de ser ciertas energías, puedes encarnar una energía de mucha conexión, de mucha paz, de mucha sabiduría. Y así es muy sencillo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces parar para respirar? Porque estamos condicionados y la Matrix nos lleva siempre a ir más rápido, a ser cada vez más zombies y a estar desconectados de nosotros mismos. Al sistema le funciona mantenernos en desconexión porque así nos puede controlar mucho más fácil. Y entonces nuestro cerebro también está programado para sobrevivir. Entonces, antes en las cavernas, cuando tenías que correr, tenías que cazar, tenías que estar a las vivas porque si no, literal, te mataban. Sí. Y hoy en día es un poco similar, nada más que estás preocupado por pagar las tarjetas, por tener un trabajo, por ser exitoso, por buscar todo afuera. Creo que tiene que ver mucho con que la mayoría de las personas están programadas para no sentirse suficientes y es algo que se va heredando de generación en generación. O sea, cada vez hay más estudios hoy en día de cómo nuestros antepasados y nuestro linaje tiene que ver con, exacto, cómo somos hoy en día, o sea, lo que le sucedió a tu antepasado hace 7 generaciones impacta. Entonces, por ejemplo, si nos vamos hace 6 generaciones, todo el tema de la guerra y todo esto, pues no podías parar porque literal te mataban y nuestro cerebro está programado para eso. Entonces es mucho más difícil parar porque es la mentira de que si paras te van a comer o te van a, ¿sabes? O no vas a prosperar. Y obviamente hay tiempos para todo. O sea, primero ahorita tú que estás grabando, pues estás más activo, etcétera. Pero en sí, si conectamos con esta confianza de que nosotros somos creadores de nuestra realidad y no solamente es conectar, sino es atestiguarnos de que está siendo así y cultivamos nuestra conexión con nosotros mismos, te vas a dar cuenta que el tiempo ni siquiera es real. Es que suena muy loco, pero digo, en esta realidad 3D, tridimensional, sí, porque así funcionamos, pero es como cuando llegas a un lugar y es perfecto y igual ibas tarde, como yo hoy, pero es perfecto como es. ¿Cómo es que el tiempo ni siquiera es real? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Mi perspectiva es, obviamente, como seres lineales, Sí. ¿no? O sea, necesitamos medir todo, medir el tiempo, hay una estructura y en la realidad tridimensional que es en la que estamos, que hay profundidad, longitud, etcétera, pues todo se maneja así, en un orden, en una secuencia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de temas de sanación y conciencia y prácticas de meditación, tú puedes, cuando estás meditando y mientras más conectas con el quantum, que es como este campo cuántico que logras en esta frecuencia, en tu cerebro conectar, como que vas brincando en el tiempo, no literal, pero como que vas jugando con el tiempo en el sentido de que depende de la frecuencia que tú tengas, existe, no es como que todo en esta realidad es, si yo trabajo ciertas horas voy a poder lograr esto. Y cuando meditamos y hacemos estas prácticas, te das cuenta que no es una cuestión de orden, linealidad, proceso tal cual en orden, sino que puedes simplemente con tu energía alinearte a cierta frecuencia para que eso, ¿sabes? Como que se haga realidad. Entonces, obviamente, claro que me rijo por el tiempo cuando estoy, digo, tengo que llegar a cierta hora, pero
es muy interesante que cuando estás conectando contigo y este campo cuántico, puedes brincarte ciertas cosas porque no es algo lineal, pues. Esa es mi perspectiva. ¿Cómo te ha ayudado la energía en tu camino espiritual, Haru? Para mí la energía es todo y todo se deriva de ahí. En lo que me ha ayudado es a crear una realidad que yo en mi vida hubiera podido tener de forma tradicional. Entonces, como transformando la energía interna, o sea, mi energía, y como repito, llevando mi cerebro a otra frecuencia y como encarnando ciertas otras energías. Por ejemplo, a lo mejor y antes me costaba mucho trabajo tener cierta seguridad. Entonces empecé a encarnar eso, empecé a experimentarlo y cada vez soy más segura y entonces puedo como conectar y sostener proyectos que necesitan una persona segura, en este caso yo. Así que como me ha cambiado la vida es eso, simplemente transformar lo que no funciona para mí y también muy importante estar presente con las cosas como son. O sea, eso es muy importante, como tener esta aceptación de que las cosas son de cierta forma, pero también saber que existe la capacidad de que si yo transformo y que estamos en constante transformación, podemos acceder a ciertas realidades, ¿no? Energéticamente. O sea, yo a veces pienso que la vida que tengo, respecto a lo que me preguntas, es como muchas otras personas no la podrían tener, sin importar el dinero, sin importar a quién conozcan, sin importar, porque es como una frecuencia a la que accedes, ¿sabes? Y por eso tienes derecho a experimentar ciertas cosas. Cuando estás congruente con tu energía, puedes llegar a lugares inimaginables. Me gusta la palabra inimaginable, algo muy grande. Pero la última vez que grabamos y que nos conocimos y ahora hemos compartido, estuviste con nosotros en el bootcamp, te doy las gracias. Te considero una amiga, me gusta tu energía, me gusta conectar contigo. Disfruto mucho, mucho, mucho hacer colaboración contigo. Pero fíjate que hoy es un momento distinto de mi vida de la primera vez que grabamos ahora. En aquella ocasión recuerdo yo que en el podcast teníamos mucho empeño, esfuerzo porque pegara y que funcionara. Y hoy la verdad es que nuestra realidad es que el podcast ha tenido un alcance brutal y estamos en crecimiento. Pero yo de unos meses para acá he aprendido o estoy trabajando en soltar. Me encanta. Soltar, aprender a soltar. Soy una persona aprensiva, soy una persona de métodos, soy una persona de disciplina, soy una persona de procesos, soy exigente, pero tengo amigos y amigas como tú que dicen, todo es perfecto, hay que llevárnosla tranquila. Y al final creo que la vida así se trata, pero cuando toda tu vida ha sido... Claro. ¿Sí me explico? Y creo que hay muchas personas que nos escuchan. ¿Qué me puedes compartir a nivel técnica que te ayuda a soltar, a llevártela más tranquila, todo es perfecto y vamos relajándonos? Recuerden, familia, hay una estadística que YouTube nos dice directamente que el 80-90% de las personas que están viendo esta entrevista no están suscritos al canal. Por lo que te voy a pedir que hagas sinergia conmigo y te suscribas. Compartir es bueno. Ahora sí me decías. Creo que como técnica, para que eso suceda, necesitas regular tu sistema nervioso, ¿ok? Nuestro sistema nervioso, cuando está acostumbrado a estar estresado, por ejemplo, mi mamá tiene una adicción al estrés. Entonces, aunque tú la lleves de vacaciones, se estresa más porque ella necesita ese estrés para funcionar. Entonces, ¿mencionas adicción al estrés? Sí, claro. Y así nunca había escuchado eso, ¿eh? ¿Cómo? No, a ver. Ajá. Sé que mucha gente tiene estrés, ansiedad, digo, claro. Por aquí veo algunos, Porque tu cuerpo necesita, sí, lo sé. Químicamente necesita estar en ese rush, ¿no? Pero adicción. Claro, porque tu cuerpo lo pide, es como una droga, o sea, tu cuerpo necesita eso para funcionar porque así ha funcionado durante toda la vida. Entonces, es bien difícil, por ejemplo, si tú llevas funcionando desde ser súper, no sé, aprensivo y competitivo, lo que sea, que es normal y tampoco está mal, pero es importante saber tener todas las energías disponibles. Por ejemplo, a veces quieres estar relajado y realmente estar relajado y ya. Entonces, el primer paso para poder llegar a ese punto es regular tu sistema nervioso. O sea, es como, yo veo mucha gente que tiene su sistema nervioso alterado, entonces es como cuando vas caminando y algo pasa y te asustas, ¿sabes? Como de una forma rebasada, pues, como que vamos
anticipándonos a que algo va a pasar. Sí. Entonces, cuando tú regulas tu sistema nervioso, que muchas técnicas de respiración pueden hacerlo, como la que les enseñé, o hay otra respiración muy sencilla, que es una respiración cuadrada. Inhalas en 4, retienes en 4. ¿Cómo es? A ver, inhala ¿En 4? por la nariz, yo te cuento. No, pero ahí no estás en 4, yo te cuento. Okay. 1, 2, 3, 4, sostén. 1, 2, 3, 4. Exhalas en 4. 1, 2, 3, 4. Y dejas sin aire en 4, pero ahí ya volviste a respirar. Esta respiración la usaban los militares porque te da enfoque y te relaja y regula tu sistema nervioso. Entonces, todas las personas que les cuesta mucho trabajo confiar tienen que empezar a regular su sistema nervioso y saber que están seguros y a salvo. O sea, es como que le enseñas al cuerpo a saber que está seguro y a salvo estando en paz, o que no va a pasar nada, ningún león te va a venir a comer. Entonces, eso te permite confiar genuinamente en que puedes soltar y te puedes desapegar y no pasa absolutamente nada. Y también tu conexión contigo y con el universo o con Dios, es importante que sepas que estás respaldado, ¿sabes? Como que obviamente todo lo que, por ejemplo, todo lo que tú has creado a lo largo del tiempo, pues ya se sostiene, ¿me entiendes? Ya el podcast lo escuchan, claro, has trabajado mucho para llegar ahí, entonces ya te puedes relajar y puedes simplemente recibir eso y sostenerlo y seguirlo expandiendo. Me dices que tu mamá cuando se va a vacaciones se estresa. Se estresa. Sí, claro, más que estar se estresa porque esto de no estar haciendo cosas, como que en esta realidad todo el tiempo queremos estar haciendo, porque creemos que eso nos da valor y eso es mentira. Hay gente bien estresada con el tema de los viajes. Fíjate que ahora que lo dices, no voy a decir nombres, pero conozco cada persona. Ahora que conferencistas, viajes. Ahora fui a Chicago a dar una conferencia y de regreso el vuelo salía a las 2 de la tarde. Un speaker pidió que lo llevaran a las 9 de la mañana. Dios mío. Que porque ya quería estar ahí en la puerta. Exacto. Le urge regular su sistema nervioso. Mi esposa. ¿También? Amor mío. ¿Qué me vas a ver si no me regaña mi esposa? Mi esposa, uy, ella sabe que me está escuchando. A ver si no me regaña por decir esto públicamente, pero no. Mi esposa en los viajes. Yo soy de lo más... El Gio, puta, viajar con Gio es una calamidad. Sí, es una calamidad, o sea, es un estrés, o sea, el vuelo sale a las 9 de la mañana, a las 5 de la mañana está tomando café en el Starbucks, ya mirando la puerta así con el café y la chingada, que no se le vaya a ir. Güey, el avión sigue en Tijuana, va a volar 3 horas, Guadalajara se va a subir, o sea, todo tienen que... Yo tengo la tranquilidad de decir, bueno... Va a llegar. Si no ha llegado el vuelo... Yo estoy comiendo. Exacto. No, es que no ha llegado el vuelo. No, es que la hora de abordaje decía, pues no hay vuelo. Sin vuelo no te puedes ir. Exacto. Y todavía tiene que salir la tripulación, tiene que salir los pasajeros, se tienen que meter. Pero sí me he dado cuenta, digo, mi esposa, por ejemplo, yo me la llevo muy tranquila. Si ella dice que son 4 horas antes, que porque la regla así es. Hay que hacerlo como. Pero pues ahí estamos así, mira, todo el tiempo del mundo. Lo que te quiero transmitir es, estas personas que son estresadas, ¿así por qué es? Es por muchas cosas. Mucho es, o sea, programación. O sea, es como parte de la programación inconsciente que tienen que ser de cierta forma, el deber ser, etcétera. También puede ser trauma, o sea, pero trauma puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Como heredado, etcétera. Y también creencias inconscientes, que es parte de esa misma programación de si no hago esto, va a pasar esto. Entonces, es lo que me refiero, como que el cerebro está anticipado a que algo malo va a pasar. Entonces, mejor llego antes o mejor tengo que resolver y tengo que hacer, etcétera. Entonces, parte de eso. ¿Qué diferencia hay entre entender un problema y soltar un problema, amiga? Creo que el entender tiene que ver con la parte racional. O sea, como que tú sabes la información y entiendes por qué es de cierta forma. ¿Y qué dijiste? ¿Y solucionar? Sí, la diferencia entre entender y soltar. Solucionar. Y soltar. Soltar es simplemente, creo que tiene que ver con la confianza, de que que tengas confianza de que a pesar de que está ese problema, se va a solucionar. Entonces lo puedes soltar. Pero eso es muy difícil llegar ahí genuinamente porque lo tienes que experimentar. Porque de nada te sirve entender, ¿sabes? Si no
tienes la sabiduría que se requiere para poder soltarlo. Entonces, el soltarlo tiene que ver con la confianza de saber que vas a poder con eso y más. ¿Cómo se empieza a trabajar el cuerpo energético? Ok, me encanta porque a lo largo de mi trabajo me he dado cuenta que muchas cosas de cómo creamos nuestra realidad es a través del cuerpo. Es uno de los puntos importantes, ¿ok? Entonces, nuestro sistema nervioso es muy importante porque ahí hay mucha información con la que podemos crear nuestra realidad. Por ejemplo, gente que quiere ser millonaria, ¿no? Pero si tu sistema nervioso se colapsa cuando el SAT te manda un mail, ¿sabes? No lo puedes sostener. O si todo el tiempo te estás estresando, ¿sabes? Y te la pasas mal, va a ser mucho más difícil que tú puedas energéticamente sostener esa cantidad de dinero o ese proyecto, etcétera, o inclusive una relación. Entonces, en tu cuerpo tienes información donde tú puedes crear tu realidad y hay puntos muy importantes. Uno es el cerebro, que ya lo hemos mencionado, porque necesitas llevar tu cerebro a cierta frecuencia para conectar con las realidades infinitas, ¿no? Otro es el corazón. Ahí se crea tu campo electromagnético, porque aquí es cuando se cruza la parte del pensamiento y la emoción, ahí se crea una realidad de un campo electromagnético, ¿no? En el quantum, famoso quantum. Y en el sistema nervioso es donde se sostiene todo lo que tú quieras crear. Por ejemplo, lo que hablábamos, si tienes un sistema nervioso que está colapsado, es muy difícil que tú puedas lograr más. O sea, entonces, cuando tú tienes estas tres áreas alineadas, es mucho más fácil crear una realidad desde ahí. Y en el estómago hoy en día han descubierto que es el segundo cerebro, ¿no? Entonces toda la mente también está en el estómago. Hay mucha gente que se la vive enferma del estómago porque toda la parte emocional y toda la parte la digieren ahí. Entonces ahí también hay mucha información. Ahora, cuando tú llevas estos 4 puntos a coherencia, eso quiere decir que están en una frecuencia más, o sea, elevada. Es mucho más fácil que tú puedas conectar afuera con todas las posibilidades que están ahí para ti. Que si todo está, por ejemplo, toda la gente, cuando tú te enfermas, ¿no? Entonces tienes ciertos órganos que no están en coherencia, o sea, cuando los miden, pues, es mucho más difícil que tú puedas curarte a que si tú llevas todo tu cuerpo a esta frecuencia de coherencia. ¿Qué es estar en coherencia? Estar en coherencia para mí, en palabras muy terrenales, es cuando literal tu cuerpo, tu ser y tus órganos, todo está alineado en una frecuencia alta que puede ser compatible, ¿sabes? Con todas esas cosas que tienen la misma frecuencia para que puedas llevarlo a una realidad tangible. Entonces, para mí eso es estar en coherencia y también el entender que cuando hablamos de que todo tiene que estar alineado, o sea, tus palabras con tus acciones, existe esa coherencia para que tú puedas energéticamente ser compatible con todas esas cosas que necesitan esa misma frecuencia o energía para poder existir. Jaro, ¿qué pasa con las emociones que nos guardamos aquí adentro y que no permitimos sentirlas? Nos enferman, Jorge. O sea, por eso hay mucha gente enferma. Entonces, nuestros antepasados lo que solían hacer era que no podían expresar sus sentimientos, ¿ok? Por eso todo era un poco más cerebral, un poco más racional. Y entonces no podíamos decir cómo nos sentíamos, teníamos que guardar nuestras emociones y como actuar de una forma mucho más racional. Entonces, no había de otra y así tenía que ser. Hoy en día, con cómo van evolucionando las cosas, y es mucho más efectivo cuando tú puedes conectar con cómo te sientes y conectar con esa emoción. Tú puedes transformar cualquier cosa desde simplemente ver la verdad de cómo estás. Por ejemplo, si te sientes triste, no es más fácil que tú puedas conectar con esa tristeza para que ésta se pueda liberar, ¿ok? O la puedas transformar. Entonces, todas las cosas que te guardas y todas las emociones que no puedes liberar fácilmente se quedan
guardadas en tu cuerpo y en tu campo energético. Y eso lo que crea es pura incoherencia, hablando de esto. Entonces, porque son emociones reprimidas que igual y ni siquiera tienen por qué estar ahí. Y ya. ¿Se puede atraer una pareja con energía? Claro. Sí, pero hay que tener cuidado porque obviamente dependiendo de la energía que tú seas, ¿no? En ese momento y en qué frecuencia estés, si estás en escasez y estás desesperado por encontrar una pareja, vas a encontrar ese tipo de pareja y esa calidad de pareja. Entonces, lo más importante es que todos estemos en conexión con nosotros mismos y que nos demos a nosotros lo que siempre queremos que una pareja nos dé, para que puedas conectar con otra pareja que esté en prosperidad y abundancia y todo sea desde un overflow, que exista demasiada abundancia que se pueda compartir, demasiado amor que se pueda compartir. Entonces, por supuesto que todo el tiempo estamos manifestando parejas o trabajos o proyectos o situaciones con la energía que somos y la energía que experimentamos. Claro, tú hablas mucho sobre la sanación energética. Sí. ¿Qué es la sanación energética? La sanación energética es una... Hay muchas técnicas de sanación energética, pero lo que hace una sanación energética es literal que puedas transformar la energía de ciertas cosas que no están en una frecuencia óptima para que puedas conseguir lo que tú quieras a través de esa sanación. Entonces, por ejemplo, si tú estás enferma o enfermo, cuando tú transformas la energía de esa enfermedad y que generalmente se puede derivar desde una emoción, y tú transformas esa energía, o sea, energéticamente, puedes lograr una sanación a ese nivel. Claro, ¿cómo definirías, cómo describirías el campo cuántico desde una explicación muy sencilla para que un niño de 8 años lo pueda entender? Ok, físicos cuánticos dicen que el campo cuántico es este lugar al que puedes acceder meditando específicamente, sí, porque llevas tu cerebro a esa frecuencia, donde no hay absolutamente nada, o sea, es negro, es oscuro, no hay nada, pero al mismo tiempo hay todo. Y están todas las infinitas posibilidades ahí, como todas las realidades potenciales, sí, que están disponibles para ti. Y obviamente para cada quien es totalmente diferente. Por ejemplo, si tú quieres crecer tu empresa, conectas en el campo cuántico con esa posibilidad. Y la encarnas y la experimentas y la vives como si ya estuvieras ahí. Y es cuando puedes bajar esa información y encarnar esa información para lograrlo en esta realidad tangible. ¿Cómo podemos conectarnos ahí de una forma muy sencilla y práctica a todas las personas? Cerrando los ojos. Algo que pueden hacer en pasos es cerrar los ojos, ¿ok? Respirar, como repito, segundo paso. Tiene que pasar ciertas horas, la verdad, o sea, como cierto tiempo meditando, ya que seas continuo, por ejemplo, todos los días, porque para llegar ahí necesitas haber practicado mucho, ¿ok? De cerrar los ojos, encarnar eso que tú quieres, o sea, experimentarlo, conectar con esa realidad y quedarte ahí. Es lo único que tienes que hacer. Y así puedes llegar. Es muy fácil, pero tienes que ser constante. ¿Has visto tú algo en el campo cuántico, en los ejercicios que has hecho, que te ha permitido ver algo que haya cambiado tu realidad de forma exponencial? Verlo como tal, no, porque justo ese es el punto de que no hay nada. Pero lo que sí he experimentado es sentir que eso ya está hecho y eso es lo que ha literal creado que en mi vida suceda. Entonces, para mí eso es lo más valioso, porque el tema del campo cuántico es justo eso, no hay nada, no es como que vas a ir y ver ciertas cosas, depende que estés buscando, pero realmente para mí lo más valioso es como conectar con esa frecuencia que me hace saber que ya estoy ahí, y eso es como lo más importante para mí. ¿Qué es activar el campo cuántico para ti? El modo on. El modo on es literal conectar con eso es muy sencillo.
Entonces es lo mismo, es simplemente cerrar los ojos y como revivir esa sensación que te hace experimentar que ya lo estás, ¿sabes? Como viviendo. Entonces así conectas, es muy fácil, no hay tantos pasos. ¿Qué es la espiritualidad para ti? La espiritualidad para mí es estar en conexión con lo que no puedes ver ni tocar, que es esta parte del espíritu, y simplemente serte fiel a ti mismo y ser congruente con tu esencia, con lo que tú eres, con la energía que vienes tú a hacer a este mundo. Entonces, mientras más conectes contigo, más espiritual eres. ¿Cuáles son los errores más comunes que conoces, que has visto en tus alumnos, que les cuesta trabajo ver su energía, conectar consigo mismo, entender su esencia? ¿Con qué te encuentras? Creo que lo más común es que todo lo hacen muy racional. Entonces creen que se tienen que sentir de cierta forma. También la gente cree que cuando tú sanas todo es lindo y bonito y que todo tiene que suceder de forma muy mágica. Y a veces sí, pero para cosas que no nos gustan. Entonces, por ejemplo, se acaba una relación de la noche a la mañana, etcétera, etcétera, y la gente sufre por eso. Entonces, mucho es que la mayoría de las personas quieren que sucedan las cosas de cierta forma y no están dispuestas a que el universo se las muestre o como su ser está listo para que sucedan. Por ejemplo, si tú ya no quieres estar en un trabajo y te despiden, pues obviamente no te vas a sentir bien, pero igual era la forma en la que necesitabas para salir de ahí. Entonces creo que ese es el error número 1, hacerlo todo muy racional y creer que tiene que ser de cierta forma en lugar de la forma en la que tú estás listo para recibirla. Fíjate que, amiga, vi en un video tuyo acerca de la manifestación, que es un tema que me gusta mucho y que yo lo hago y practico la visualización, pero tú dices que es diferente manifestar desde el alma a desde la mente. ¿Cuál diferencia hay? ¿Qué cambia cuando manifiestas desde el alma a la mente? Creo que cuando manifiestas desde la mente es mucho más difícil porque nos basamos en juicios de cómo se tienen que ver las cosas. Por ejemplo, yo quiero un coche rojo, etcétera, porque yo ya decidí que eso es lo mejor para mí. O sea, es un poco más limitante el asunto, que también funciona. Y se me hace mucho más lento. Cuando manifiestas desde tu corazón, desde tu esencia, desde tu alma, es importante conectar con la energía de lo que tú quieres más allá de cómo se ve. Por ejemplo, igual y dices, no sé, yo quiero viajar por el mundo. Y tú ya decidiste que para viajar por el mundo necesitas conseguir algo en específico. Pero a lo mejor y alguien más te invita de viaje o a lo mejor y, no sé, te dan un avión privado, yo qué sé. El universo es como muy sorprendente. Entonces, cuando conectas con tu alma y manifiestas desde ahí, las cosas son mucho más fáciles, mucho más rápidas y se sostienen mucho más que si solamente se basan en la imagen de cómo se tiene que ver. Por ejemplo, si yo digo, quiero un novio que sea guapo, sea de cierta forma, pues sí, igual y sí lo consigo, pero igual es alguien abusivo, no sé, entonces no es algo genuino, no es algo que perdure, que cuando lo haces desde tu alma y manifiestas desde ese lugar, todo es mucho más fácil, pero mucho más genuino. ¿Qué haces para mantener tu energía alta? ¿Qué tip me puedes compartir para tener tu energía sana y alta? Medito un montón, como 3 horas al día. ¿Neta? Sí. Cuéntame un día normal tuyo, por ejemplo, para dimensionar. 3 horas al día. Sí, pero lo divido. 1 hora y media. A veces hasta 5. Digo, yo sé que esto no es funcional para la mayoría de las personas, pero todo el tiempo estoy haciendo como prácticas de sanación que estén transformando ciertas cosas, ¿no? Entonces, medito, pero también es muy importante que, aunque no tengamos el tiempo de cerrar los ojos y meditar, llega un punto en el que si estás en esa frecuencia, tú puedes ver todo desde ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita que estaba en el aeropuerto y que iba a llegar tarde, pues para mí es simplemente conectar, ¿sabes? Y respirar y conectar con mi corazón, como te enseñé al principio. Y eso me mantiene en una frecuencia de mucha confianza y seguridad, pero porque ya estuve mucho tiempo enchufada
en el quantum y en esa frecuencia de seguridad, etcétera. Otra cosa que me funciona mucho es cambiar mis creencias. O sea, por ejemplo, si yo creo que no voy a poder lograr algo, si yo creo que, no sé, voy a fracasar, en lugar de resistir eso, lo que hago es como anotar, como que creo que voy a fracasar y cerrar los ojos, conectar con una realidad opuesta a eso y encarnarlo y hacer eso durante mucho tiempo. Y eso cambia las cosas. Simplemente es cambiar la frecuencia, cambiar la energía de los pensamientos que tienes y de la realidad que estás experimentando en ese momento, que a lo mejor y es desde el miedo y desde la inseguridad. Fíjate que me han dicho últimamente, yo que estoy con mucho público, amiga, a la hora de las conferencias me han dicho que me ponga una plaquita para protegerte. Para protegerme, o me han dado amuletos, o me dan cuarzo, ¿verdad? Que me han dado cantidades impresionantes, por eso te lo quise preguntar, ¿no? No es para eso. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿la energía mala nos puede entrar al cuerpo? Sí, claro. Pero hay veces ¿Cómo lo evito? ¿Cómo lo evitas? Para mí es más fácil simplemente, cuando tú estás más en una frecuencia expansiva, es más difícil que eso entre. Y a veces es difícil. Pero, digo, hay cosas que sí sirven que puedes usar. Sí. Exacto, como ponerte una obsidiana en el ombligo y todo esto. Pero para mí lo más fácil es estarme limpiando constantemente, energéticamente, del entorno. Y algo que puedes hacer es, porque estás expuesto a energía de otras personas. Sí. Entonces, simplemente hacer esta visualización se me hace muy sencilla, donde les regresas su energía y tú regresas la tuya. Es mucho más fácil y se me hace muy efectivo. ¿Cómo se estar hace? haciendo eso constantemente. Entonces, lo que haces, hay algo que se llaman fragmentos de alma, ¿no? Sí. Entonces, cuando vamos a ciertas situaciones o estamos con ciertas personas, nos quedamos con esos fragmentos. Ellos con los nuestros y nosotros con los de ellos. Entonces, literal, lo que haces es que cierras los ojos. Cuando digo cerrar los ojos mucho, porque es más fácil hacerlo y es como mucho más... Conectas más, exacto. Entonces, cierras los ojos y lo que haces es que visualizas como todos los fragmentos que tú pudieras tener, aunque no sepas exacto o no tengas esta capacidad de verlo como tan claro, visualizas como esos fragmentos que no te pertenecen, los enjuagas en luz tal cual y los regresas a ese lugar o a esa persona, y los fragmentos que pueda tener esa persona de ti o esa situación o esas personas, igual los enjuagas en luz y los regresas a ti, y es de verdad mucho más muy efectivo. Háganlo sobre todo con sus exnovios. Ándale. ¿Con los exnovios? Sí, siempre funciona. ¿Por qué? Porque es regresarle sus fragmentos y que te regresen a ti los tuyos, y cada quien sus cosas, y energéticamente es simplemente pues regresar a... Y aquí en este momento en todos los comentarios, ¿cómo? A ver, pásame la técnica para el exnovio, para el exnovio, para el exnovio. Exacto, ese para los exnovios es muy bueno. ¿Qué pasa con el sexo y la energía? Es muy... ¿Qué tiene que ver eso? De eso no sé mucho. ¿Sabes qué? Es un tema que me apasiona. No tengo mucho tema porque estoy casado, tengo 10 años. Sí, ahí tengo quédate, sexo por solo favor. con mi esposa. Me da mucho gusto. Eso admiro de ti. Y cuido mucho la energía, o sea, pero no... Hace tiempo lo hablé con mi amiga Tati Arias, que explicaba de que no solamente las personas promiscuas que tienen sexo con uno y con otro, que no solamente sexo, sino que están recibiendo sus vibras, sus energías, y me llamó mucho la atención. No tengo mucho tiempo, pero si tuviera tiempo, me gustaría estudiarlo para entender más ese concepto de te están dejando. Y me ha tocado conocer, voy a hablar de mi hermana. Voy a dar nombres aquí en la oficina, pero luego me regañan, mejor no. Que en las giras lo han compartido, que les digo, pues ustedes que están jóvenes y que están solteros o solteras, mi hermana tiene su novio, pero lo hemos platicado, no, yo espero a mi novio, yo lo amo, yo no me estoy con él porque yo no voy a compartir mis energías, que es muy fan tuya, por cierto, mi hermana. Ay, qué hermosa. Aquí tienes muchas fans en la oficina, muchas fans. Aquí le están brillando los ojitos. Y dice, yo no voy a compartir mi energía con alguien más. Cabrón, en mis tiempos no se hablaba de eso. ¿Te gustaba alguien? Le entrabas y listo. Sí, y se hace un desmadre, perdón. Pero cuéntame de ese tema de la energía. Sí, a ver, nosotras también como mujeres recibimos la energía de los hombres, y toda la energía, hasta cuando te besas con alguien, tienes sexo con alguien, obviamente te quedas con esa energía. Entonces,
hay gente que, exacto, va con pareja en pareja en pareja y así como hay gente que está en supervivencia, eso es lo que recibes energéticamente. Entonces, si tú estás con una persona que se siente insuficiente, que se siente insegura, que se siente rota, si tienes relaciones con esa persona, eso se queda dentro de ti y luego es un poco complicado liberarlo. Hay muchas técnicas para liberarlo. Puedes hacer procesos en el cuerpo, pero realmente es complicado si lo haces todo el tiempo. Y entonces eso se queda dentro. Y ya es muy fácil, pero nosotras como mujeres, por ejemplo, que recibimos esa energía, sí te perjudica si ese hombre ha estado con muchas otras mujeres, está toda sucia su energía. Entonces, realmente es que todo el tiempo estemos limpiando nuestra energía, sobre todo sexual, y que realmente veas si valga la pena acostarte con una persona si está todo en incoherencia. Eso te afecta, eso te puede afectar mucho. O sea, no estén acostándose con cualquier persona. Toma. Tomen nota, por favor. No, afortunadamente en Sinergéticos las personas tenemos una comunidad muy juiciosa, muy respetuosa. Bueno, yo quiero pensar eso, ¿no? No, fíjate que es información que uno no sabe. O sea, en mis tiempos no se hablaba de esto, ¿sabes? Pero ¿sabes? Sí, me hace todo el sentido del mundo. Que limpia tu energía, pero sexual es un poco más complejo. Sí. Pero es algo muy sencillo. Si tú te bañas con agua, con sal de grano, hazlo, de verdad. Te vas a sentir mejor. Y si no, me puedes reclamar. No, te lo garantizo que funciona. Ese consejo, pero tengo poco haciéndolo. Me lo dijo mi esposa. Te bañas con agua, con sal. ¿Cómo me voy a bañar yo con agua, con sal? Te lo juro. Y te funciona. Sí. Sobre todo cuando andas así. ¿Por qué crees que te metes al mar y te sientes súper bien? Porque el mar tiene mucha sal. Entonces, es una forma de limpiar tu energía. Limpiar, o sea, agua con sal. Y después de bañarte, te la pones. Sí, funciona mucho. La verdad, tengo 2-3 meses haciéndolo y me ha funcionado espectacular. ¿Qué otra cosa te sirve para que te hagan una limpia con hojas de... ¿cómo se llama? Con hojas así o con un huevo. Eso es, fíjate que sé que es más chamánico. La verdad es que no lo hago mucho, entonces no quiero opinar del trabajo chamánico. O sea, eso ya es más... sí. Nos estamos saliendo del margen de... Exacto. ¿Cómo podemos reiniciar nuestra energía y nuestro cuerpo? Alguien que nos está escuchando ahorita. Resetear. Ok. A ver, les quiero dar pasos muy sencillos. 1, pueden empezar a bañarse con agua y sal, porque eso lo que hace es que limpia la energía del cuerpo físico, ¿ok? Suena broma, pero háganlo de verdad. Sí. Funciona mucho. Funciona. Ajá. Número 2, algo que va a resetear mucho tu energía es fijarte, obviamente, de quién te rodeas. Porque, ¿sabes que cada vez más? Por ejemplo, Jung habla del inconsciente colectivo. Entonces, por más que tú estés queriendo tener cierta frecuencia, si colectivamente y estás rodeado de gente que todo el tiempo está en carencia, sí va a ser más difícil que tú te mantengas en una energía de abundancia y frecuencia de prosperidad, que tanto nos gusta a todos. Pero algo que te mantiene reseteando tu energía es que todo el tiempo cuando estás, por ejemplo, conectando contigo y tu corazón y estás como en esta reprogramación cerebral, mental, como que se va haciendo rewiring o esta reprogramación por sí sola. Entonces todo el tiempo te estás reseteando. O sea, como que todo el tiempo estás creando algo nuevo desde dentro de ti y estar en ese constante trabajo y en esa constante conexión, como que todo el tiempo te mantiene en conexión y creando una nueva realidad y un nuevo tú. ¿Qué es tu nuevo tú? Es un nuevo tú. Es una versión tuya. Me gusta. Del futuro que viene más elevada, más avanzada. Es como tu yo superior que sabe lo que tu yo actual igual y no sabe o de la del pasado no sabía, tu versión del pasado no sabía. Entonces es como tu yo, una versión mucho más mejorada, mucho más sabia, mucho más, iba a decir una grosería, pero mucho más padre. Más chingona. Eso iba a decir, exacto. O sea, no es grosería. ¿Qué fresa? ¿No es grosería? Amiga? No. Es más chingona, pues. No, qué fresa. No, hombre, de donde yo vengo. Por eso... Bueno, por eso estoy aquí.
No, amiga, confianza. no es Bueno, vamos, no sé, a lo mejor yo soy un poquito mal No, hablado. no, A ver, no. póngale por favor aquí en los comentarios, genuinamente, ¿quién piensa que ¿Es una grosería? chingón es una grosería? Yo digo que no, No, es una ¿verdad? grosería. Vamos a Sí, ver. tu versión más chingona. Tu Tú nuevo versión- tú. Me gusta ese concepto. Claro, ir tu porque nuevo eres tú como más sabio, más elevado, más seguro ante la vida. Y eso es la versión que todos necesitamos para poder atravesar las adversidades que nos suceden. ¿Cómo se ve de fuera, amiga, el movimiento sinergético, el concepto 1 más 1 igual a 3 de cuando nos conocimos ahora? Va, yo te sigo, tú me sigues, estamos en contacto. ¿Cómo se ve la percepción de fuera? ¿Sabes qué me encanta de lo que tú haces? Es que logras comunidad y es como esta conexión donde podemos cada uno de nosotros Sí. brillar a nuestra forma y con nuestra autenticidad y lograr grandes resultados. Y me encanta que estás cambiando el mundo compartiendo con mucha gente, con todo tu equipo y la gente que escucha tu podcast. Y eso se me hace muy valioso porque llegar solo es mucho más difícil que cuando llegas en comunidad. Es mucho más sencillo y mucho más efectivo y prosperas más. Entonces, para mí ese es 1 más 1 igual a 3. Si pudieses decirlo, amiga, en una palabra, en una frase, cuando ves 1 más 1 igual a 3, ¿con qué te quedas? Poder. El poder de la sinergia, de hecho lo digo yo. ¿Sí? Ah, Digo, ¿sí? el Y poder yo de no la te he sinergia. estudiado tanto, sí. Mira, entonces estamos... y es una energía, o sea, la sinergia es una energía de dos personas. A mí me conoció mucha gente por el episodio que grabamos Ay, en y la a mí primera también. ocasión. Entonces es A bien mí. bonito hacer esta colaboración y poder compartir tu energía con la misma en un micrófono y comunicar. Y se me hace muy, muy padre. Gracias. Y hay algo que te quiero decir, que se lo está diciendo mi amiga Brenda, que me encanta porque hoy en día casi no hay hombres evolucionados y que respeten a la mujer y me encanta cómo llevas tu relación y tu familia y se me hace muy valioso y ojalá que cada vez más hombres hagan eso. Sí, fíjate que... Se Pues me hace- yo soy enamorado, le apuesto a la familia y fue una decisión, te voy a ser honesto, cuando lo comenté en un consejo con socios, les dije, ¿saben qué? Yo quiero comunicar el concepto familia, quiero hablar más de mi esposa, que vean esto. 8 de 10 me dijeron que no lo hiciera. Sí, los hombres... ¿Por y qué? no lo sé, pero dije, no, yo quiero hacerlo, que quiero que vean cómo es. Yo todo lo que tengo es gracias a mi esposa, o sea, el equipo que hacemos. Me todo encanta. o sea, definitivamente tengo 2 hijas, pero sí conozco muchas personas. Tú conoces grandes empresarios, creadores de contenido. Que le digo, ¿por qué no muestras a tu esposa? No, es que es otra cosa. Como le digo, hermano, tú no tendrías el éxito que tienes si no es Exacto. por ella. Tienes que dignificarlo. Pero agradezco que me Y lo digas. eso- Ya ves, amor, eso me anímate a hacer encanta. más contenido. Tardé como 4 años para convencerla que subiera un video. Es amor. Ya ves que Pero sí. gracias por Un día ver llegó- esa posibilidad. Amiga, un día llegó una persona de mi mastermind. Estábamos en Vallarta llorando, me dio un abrazo y me dijo, gracias. Fue el primer video que hice con mi esposa. Y empezamos a comunicar en una sala que tengo una terraza en mi casa, tu casa. Gracias. Y hablamos de no basta con que digas que es tu prioridad, demuéstraselo. Exacto. Pero díselo. O sea, yo todas las noches a partir de que lo aprendí de un mentor, amor, anoche le dije, eres mi prioridad, eres mi Ay, prioridad, qué hermoso. eres mi prioridad, eres mi prioridad. Y lo puse en un video, se hizo un poco viral. El punto es que uno no se da cuenta, esta persona dijo, estaba a punto de divorciarme. Y gracias a ese video nos reencontramos y ahora somos la prioridad de ambos. Qué hermoso. A la madre me quedé yo. O sea, no es subir un video, es la transformación que Exacto. tiene. Y si todos los hombres supieran como la energía femenina, o sea, la energía de la mujer, lo que creen sus vidas y todo el éxito y todo el dinero que pueden, ¿sabes? Como sostener gracias a eso, sería otra cosa. Yo cada vez me conecto más con mi energía femenina, si te digo. Me encanta. Ayer te cuento que me aventé el documental de Karol G. Ay, ¿Ya lo justo viste? lo quiero ver. Le está diciendo mi amiga que lo hombre, quería ver. No, amiga. Todas las mujeres tendrían que ver ese documental. Y los Lo voy hombres a ver. también. No. Me pegué una empoderada Sí. yo en nombre de mis hijos. y Cuando de mi quieras yo te esposa. ayudo a subir tu energía femenina. No, esa está. Necesitas relajarte un poco. Sí, y ya. sí. Y estoy conectando con mi parte de mi energía Exacto. femenina. No, amiga, tienes que verlo. Ahorita que te vayas a México, Lo voy a ver. lo descargas y me dices qué te pareció. ¿Quieres que te lo spoilee? No. No, es más, Porque me sí lo marcas. quiero ver. No, yo tengo muchas ideas de... Híjole, se me hizo espectacular. Y la verdad es que me dio mucho gusto, amiga. Porque vivimos en un mundo de hombres.
Sí, pero fíjate pero que... ella lo dice de una forma distinta, pero eso se va a cambiar. Sí, o sea, yo creo eso que me la energía emocionó. femenina es el futuro. Claro. Porque que todos conectemos con nuestra intuición, hombres y mujeres, con nuestra creatividad, con el movimiento, ese va a ser el futuro del planeta. Más que todo ahorita está siendo más frío, más inteligencia artificial, más desconexión, Entonces eso nos va a salvar a todos. Hablando del planeta y del mundo, amiga, para terminar, si te ponen esta cámara con traductor incluido y te dicen, el mundo te escucha, Haru, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Mi mensaje para el mundo en este momento sería que conecten con su energía femenina porque eso los va a salvar de cualquier desconexión y tragedia y adversidad. Me gusta. Yo lo estoy haciendo personalmente, algo que estoy aprendiendo. Diga, muchas gracias por venir, por darte la vuelta, por compartir nuevamente. Siempre es un deleite platicar contigo. Fui Transpiras feliz. buena energía, ¿va? Eres congruente con lo que hablas. Que sigas creciendo, que sigas prosperando, que sigas teniendo éxitos y te mando muy buena vibra. Para las personas que llegan por primera vez, que no te conocen, que quieren saber más de ti, de tus programas, de todo lo que tú haces, ¿cómo te pueden buscar? Me pueden buscar en www.haruhealing.mx o en Instagram @haruhealing, de sanar en inglés. Pues ya saben, acuérdense que compartir es bueno. Primero vayan a saludarla de mi parte, por favor, y a conectar con la energía. Espero que les haya gustado tanto este episodio como a mí. Nos vemos en el siguiente episodio. Mándenselo a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Adiós.